la campaña que la ultraderecha internacional y factores del imperio estadounidense de manera amenazante y peligrosa han iniciado el día de hoy contra el compañero Diosdado Cabello. Quiero decirlo como jefe de Estado, como jefe de gobierno, le doy todo mi respaldo al compañero Diosdado Cabello, hermano revolucionario. Detrás de esto están las manos imperiales. ¿Y por qué atacan a Diosdado? Porque Diosdado es un dirigente valiente, leal al comandante Chávez, leal al pueblo y leal al presidente Maduro. Por eso es que lo atacan. Leopoldo Castillo, esto es una jugada peligrosa de Nicolás Maduro, lanzarse en medio de unas declaraciones y de una investigación del sistema judicial y policial de los Estados Unidos. Si se comprueba de que realmente es un narcotraficante, no está metiéndose el presidente Maduro en camisa de 11 varas. Mira, dos cosas. Primero, si tú le quitas los adjetivos, a Maduro no tiene nada que hablar, porque es puro adjetivo. Segundo, ¿quién se hace el hombre fuerte del partido y del gobierno después de este ataque? Maduro. ¿Quién viene con cayendo en las encuestas débilmente? Maduro. ¿Quién se hablaba como sustituto de Maduro? Diosdado. Te lo respondió. ¿Tú crees que Maduro es el que ha metido en camisa de 11 No, varas? yo no digo nada. Yo no digo nada. Pero no olvidemos que este es un gobierno militar. Que este es un gobierno militar. Leopoldo, ¿por qué cuando este militar Carvajal es detenido en Aruba, están los de la DEA, está el fiscal que lo llevó a decir de Aruba, y los agentes de la DEA esperando la luz verde de Washington para extraditarlo a Estados Unidos, no se produce esa llamada? No, el fiscal, que es más importante, que es el Reino Unido, es el que decide que se pueden llevar al individuo. Y el fiscal lo frena. ¿Y quién lo frena? Lo frenan los intereses de la corona holandesa. ¿Por las refinerías? No porque la refinería solamente. Los astilleros se están construyendo unos remolcadores que va a utilizar Venezuela. Y unos barcos militares también que se están construyendo en astilleros holandeses. Unos en Cuba, by the way, y otros en Vietnam. Entonces los intereses económicos de la corona priman por encima de eso. Oscar, nosotros vivimos hoy en día en un mundo desordenado. Antes teníamos un mundo bipolar, había un orden internacional, hoy tenemos un desorden internacional. Un mundo asimétrico. Totalmente. Es decir, tú tienes al imperio japonés prácticamente chantajeado como un rehén. Tú tienes cosas que antes no pensábamos que podían llegar a ocurrir. Tú tienes a Putin enredado como está con Crimea, a los Estados Unidos temerosos en una serie de cosas fuertes. Su única política latinoamericana ha sido esto de Cuba. Hay informes de empresas de alto riesgo, de riesgo político, que señalan que Venezuela está al borde de la ingobernabilidad, producto de la posibilidad de que haya una implosión ante la escasez, ante la desesperación de la gente en las colas. Por tu experiencia... no lo creo. No lo creo. No, eso no va a pasar. No, yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo no lo creo y te puedo decir que esta situación de cola puede continuar. No, yo creo que aquí hay problemas. Las colas no tumban gobierno. No, las colas no tumban. ¿Qué va a pasar? Es muy difícil saber, pero lo que sí tú puedes cada día ver es que el gobierno es cada día más débil. ¿Y la oposición qué ha pasado? Bueno, la oposición ha hecho un esfuerzo. Yo creo que el sábado esa marcha de la unidad reflejó todas las fuerzas políticas. Capriles hoy tiene una declaración bastante fuerte en la televisión española, se lo escuché en el noticiero, lo puse en mi Twitter, que por cierto es @citizen con Z. Evidentemente creo que las posiciones están entre Leopoldo López y Enrique Capriles.
María Corina Machado, Antonio Ledesma. ¿Crees que ya en principio un acuerdo de ir con un frente unitario? Yo creo que sí, fue muy importante la presencia de los expresidentes, porque no solamente su posición frente al gobierno y frente a la comunidad internacional, sino también con los dirigentes políticos. Se insistieron en la necesidad de la unidad. Ahora, ¿sirvieron como mediadores estos tres presidentes? Sí, pero acuérdate que la unidad siempre ha sido difícil. Acuérdate que Violeta Chamorro no salió así de la noche a la mañana. Acuérdate de la unidad en Chile, lo difícil que fue. La unidad son difíciles. Son procesos. Son procesos. Es decir, si tú me dices en este momento, yo estoy casi seguro, tú conoces la materia más que yo, que el exilio cubano tiene una posición dividida. Y la disidencia cubana dentro de la isla, según lo que he leído, también tiene una posición. Totalmente. Es donde hay democracia y donde son demócratas, hay diversidad. Leopoldo, ¿cómo definiría Leopoldo Castillo el gobierno que hay en Venezuela? Es un gobierno militar. ¿Es una dictadura militar? Es cuyo fundamento era el petróleo y el dinero que daba el petróleo. El petróleo se acabó. Un gobierno que supo explotar al máximo el resentimiento social y que está aceptado sobre fuerzas negativas. Y pienso, sin embargo, que hay la posibilidad de que regresemos a la democracia. Este no va a ser un proceso como el Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba quedó aislada. Y Cuba hizo una revolución con un líder único en ese momento, un esquema de Guerra Fría. En un esquema de Guerra Fría y tuvo automáticamente una protección, que cayó en ese mundo, usted cayó de este lado y nosotros quedamos de este lado. Aquí no. Y aquí hay la posibilidad de ir y venir. Peligro de que, peor que una guerra civil, entre en un proceso de ingobernabilidad y de caos, de ausencia de poder, de control, y sea aquello como una especie de una anomia social, dice. De una libanización. No lo creo. ¿No crees? No lo creo. No. Caos. Creo que vienen momentos difíciles, pero es como el parto. ¿Cómo lo compararía con el gobierno de Manuel Antonio Noriega en Panamá? No. Que fue acusado de narcotráfico. Sí, no, muy distinto, muy diferente. Esa realidad me tocó también vivirla, no. En este caso es diferente. En este caso, la cúpula militar, que hoy en día ya no es la cúpula de Chávez. O sea, Padrino López, el ministro de la Defensa, es de una generación precisamente de la del 11 de abril, de la donde estaba el tipo de la bandera. Salazar. Exactamente, porque es de esa edad. ¿Hay militares todavía salvables, si cabe el término en Venezuela? Yo no conozco el mundo militar venezolano, no tengo contacto. Antes sí tenía relación, hoy en día no tengo, y es lógico que no tengan, porque ellos no hablarían conmigo. Pero si alguien es sobreviviente por naturaleza es un militar. Y como dijo don Ramón J. Velázquez, que los militares venezolanos eran leales hasta que se sublevaban. Así es. Como el amor es eterno mientras dura, decía Amador. Sí, mientras dura. El tema de la economía, del petróleo... ese tema sí es interesante. ¿Qué pasa ahí? Ahí sí pasa. Bueno, el experimento socialista fracasó. No te quepa la menor duda. Ahora, sí se creó una nueva élite económica. Los boliburgueses. Los boliburgueses. Esa élite no resulta fuera de Venezuela. Pues es una élite de un 30%. Y aquí en Estados Unidos, si traes 3 millones, te puede ganar uno si retiras los otros dos. ¿Me explico? No hubo una revolución en Venezuela, lo que ha habido es una sustitución de élite. Yo creo que hay una sustitución de élite. Y en un momento determinado, la oligarquía venezolana perdió el sentido de la historia, que fue en el 11 de abril. Y se cometieron muchas torpezas. Y esa nueva élite tiene una oportunidad en Venezuela de traer sus capitales, de meter sus capitales y de buscar una élite. Esa élite es el caballo de Troya que tiene el gobierno. Que podría provocar la sustitución de Maduro y de su gobierno. De la Exactamente, militar. Por un gobierno de transición y después un proceso. Una especie de gatopardismo. Así vamos a cambiar para que todos sigamos. Exactamente. Qué interesante. Claro, qué interesante. Claro, porque el mundo del capital tiene una dinámica distinta al mundo político. Y el capital es temeroso, es cobarde por naturaleza. Leopoldo, ¿cree que Maduro
en un momento determinado tenga que negociar la puesta en libertad de Leopoldo López? ¿Por qué no suelta a Leopoldo López? Porque Leopoldo López en la calle tumba el gobierno inmediatamente. ¿Usted cree eso? Yo creo, no estoy seguro. Ahora, hay otra cosa que vamos a saber, que tiene que ver con los últimos días de Chávez en Cuba. El señor Salazar estaba ahí. Estaba con él. ¿Usted cree? ¿Qué sabe Salazar que no sabemos nosotros? ¿Qué fecha conoce Salazar que no conocemos nosotros? Esto pique se entiende, mi querido amigo. Usted llegó a decir que Chávez posiblemente había muerto en diciembre en Cuba, en medio de la última operación. Y lo retuvieron hasta marzo. ¿Por qué? Porque tenían que cuadrar las cosas. Y además este es un gobierno que habla mucho. Arriaza dijo, es que los expresidentes fueron a visitar a los presos políticos. O sea, el vicepresidente reconoció que había presos políticos. Sí, había presos políticos. Se cometieron muchos errores. Eso oficializa el estatus de Leopoldo. Y de los demás. No olviden. Hay presos políticos. Hay 63 presos políticos. Pero repitiendo la pregunta, ¿no cree entonces que va a poner en libertad a Nicolás Maduro a Leopoldo López? No. ¿Es un preso de Maduro o de Diosdado? Es un preso del chavismo. Leopoldo López representa la antítesis del chavismo. La democracia, el país moderno, el hombre con coraje y con decisión. Leopoldo Castillo tiene que venir más a menudo al programa. Y lo hacemos en dupla. Si usted me invita. Claro que sí. ¿Y cuándo